Hoy vamos a dialogar sobre mitos y verdades en relación al yogur. El yogur, y hay variedades de yogur. Nosotros, los que somos más grandes, probablemente conocemos el yogur que no tenía gusto, que a lo mejor nos incomodaba consumirlo. Pero ahora hay yogures muy, pero muy ricos. Y vamos a hablar de esos mitos y los por qué, y las verdades y por qué. Y lo vamos a hacer con la licenciada en nutrición, Mariana Raspini, que es especialista en nutrición pediátrica y miembro de Profeni, profesionales expertos en nutrición infantil. Muy buenas tardes, licenciada Mariana Raspini, José González habla. Hola, buenas tardes, José. Muchas gracias por convocarme nuevamente. Bien, ¿cómo es este tema de los mitos y verdades que han elaborado, ¿no? Un informe muy interesante y sobre el cual es muy importante que la gente conozca cuáles son las realidades, como ustedes llaman verdades, y los mitos que en ocasiones hace que desalienten el consumo de yogur. Perfecto. Bueno, primero, pensar que el yogur es un alimento completo, capaz de aportar nutrientes como calcio, proteínas, vitaminas, que son necesarios en todas las etapas de la vida. Específicamente, hoy vamos a hablar de la población pediátrica, pero que es un alimento que tiene un fermento vivo, es un alimento vivo, ¿no? Se le dice porque tiene microorganismos vivos que contribuyen a fa- a, a defendernos de ciertas enfermedades, a prevenirnos de enfermedades. Cada vez se le están encontrando más propiedades a estos componentes, a estos microorganismos vivos que tienen cierto tipo de alimentos. Pero por un lado tenemos estos beneficios y por otro lado tenemos las recomendaciones de evitar los alimentos ultraprocesados, y hay quienes ponen al yogur en esta categoría, sin tener en cuenta que hasta el propio Ministerio de Salud de nuestro país lo considera un alimento mínimamente procesado, porque obviamente parte de una materia prima que tiene que ser adecuadamente procesada en una planta de producción para que llegue de manera segura y en condiciones ideales para el consumo de la población, sobre todo en la población pediátrica, donde uno cuida desde los inicios la alimentación. Entonces, pensar que es un alimento ultraprocesado y que tenemos que desterrarlo de la alimentación es quizás dar un mensaje poco claro. Podemos pensar en aquellos alimentos, en aquellos yogures sin agregados de azúcar, esos sin agregados, sí, seguramente optar por los naturales con los de menor agregado de azúcar para evitar agregados extras en la alimentación, pero tranquilamente podemos incorporarlo, y de hecho hay bibliografía que evidencia que previene la aparición de ciertas enfermedades como diabetes tipo 2 consumiendo hasta 3 porciones por semana. Siempre estamos hablando en pequeños, en niños. Siempre estamos hablando de niños. Este documento de la prevención de la diabetes tipo 2 habla específicamente de pacientes adultos, pero sí tenemos que saber que es un alimento que se puede incorporar en pequeñas cantidades a medida que el niño arranca con la alimentación complementaria, que es aquella alimentación diferente a la leche materna o a la alimentación a base de fórmulas, donde inicia y donde empieza a tener contacto con alimentos de una dieta variada. Es Por lo tanto, alimentarse y al mismo tiempo es hacer prevención. exactamente. Uno sabe que dentro de las recomendaciones, cuando hablamos de prevención de enfermedades, los pediatras hablan de la importancia de la vacunación. Bueno, las nutricionistas hablamos de sentar las bases de una alimentación saludable desde inicios de la alimentación, desde los primeros contactos del niño con el alimento, para obviamente impartir o educar acerca de hábitos saludables que perpetúen a lo largo de la infancia y que después sean adultos sanos o con el menor riesgo de enfermedades eh, posibles. También en alguna época se hablaba del riesgo de la contaminación de los yogur por la Escherichia coli. Sí. ¿Es así? ¿Corre ese riesgo? No, 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 eso es un mito que, bueno, que la población científica estamos tratando de poder desterrar, porque siempre se lo relacionó con la contaminación por Escherichia coli, digamos, causante del síndrome urémico hemolítico, una enfermedad con una gran casuística en nuestro país.
pero tenemos que tener en cuenta que este alimento es industrializado, que pasa por procesos de doble pasteurización y que el único riesgo que puede tener es el mismo riesgo que tiene cualquier alimento si es que se contamina con algún alimento crudo o mal cocido, pero no de por sí el alimento es fuente o puede ser capaz de transmitirlos porque eh, está pasteurizado y está controlado desde la industria. Está claro. Avanzamos con las variedades de mitos y vamos a ir Sí. eliminándolos para el conocimiento de la población. Por ejemplo, el mito de que no consumir yogur si perdió la cadena de frío, ¿puede ser? Bueno, eso es algo en donde también estamos de a poco tratando de llevar cierta información. Bueno, como decimos, el yogur es un alimento fermentado. Por lo tanto, cuanto la fermentación ha sido un método de hace mucho tiempo atrás de conservación. Lo que puede ocurrir con un yogur sin refrigeración, que esté cerrado, obviamente, ¿no? Que siga teniendo las mismas propiedades que tuvo desde su producción, es que puede tener más fermentación. Entonces, en ese caso, no pierde la seguridad como alimento, pero podría llegar a perder el sabor natural y considerarse o tener un sabor más ácido o tener esa particularidad de esa pérdida del suero que uno hace cuando abre el yogur, que queda como un líquido, se descarta tranquilamente y se puede consumir. Es decir, se Por eso es que descarta el suero y no es que esté mal el yogur. exactamente, no, 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 no. No, el proceso, lo que tengo que tratar de hacer es no abrirlo, obviamente. Una vez abierto, ese alimento tiene que ser consumido en las próximas horas, seguramente. Pero que no está abierto, uno puede conservarlo fuera de la heladera, teniendo en cuenta que va a ser un alimento que va a seguir teniendo este proceso de fermentación. Después también lo que estaba, que aquellos que son intolerantes a la Ujú. lactosa, que no pueden consumir leche y que el yogur tampoco debe consumirlo, ¿es así? Bueno, ahí tenemos que pensar en dos condiciones. Algunas condiciones que pueden ser de una intolerancia a la lactosa transitoria, que tiene que ver a veces por cuadros de diarreas de bastante tiempo de evolución, que lo que hace es que cuando restablecemos la alimentación variada, la lactosa sea un componente que cueste adaptarse y tener tolerancia y uno va incorporándolo de a poco a la lactosa para que vuelva a adaptarse el tubo digestivo y el organismo de esa persona. Y por otro lado tenemos la intolerancia a la lactosa permanente, ¿no? Que es por la deficiencia de la enzima y desde condición permanente. Pero por suerte contamos con lácteos con reducción de lactosa o sin lactosa que son aptos para estas opciones. Hay un concepto que no sé si la población lo tiene bien claro, que es sobre los probióticos. ¿Qué son los Ujú. probióticos y en qué ayuda o no ayuda? Y muchas veces se lo relaciona con el tema de los yogures. Bien, a ver, los probióticos son microorganismos eh, que se agregan a los alimentos. En este caso, los alimentos con mayor frecuencia que tienen agregado de probióticos, que son estos microorganismos vivos que vienen a colonizar nuestra flora intestinal para prevenirnos eh, de ciertas enfermedades, lo que están en los yogures predominantemente, pero no todos los yogures tienen probióticos. Por eso es que la industria y la presentación del producto tiene que tener, porque los probióticos son diferentes cepas con nombre y apellido, que tienen su evidencia científica, que ha mejorado los procesos de diarrea o los procesos de inmunidad o la prevención de enfermedades, que lo que hace es tiene que estar presente en la etiqueta o en la información de ese producto. Por lo tanto, no todos los yogures tienen probióticos, pero sí es uno de los principales alimentos en donde uno puede consumir estos microorganismos vivos. ¿El yogur como un agregado de otros alimentos o puede tener una dieta en base principalmente al yogur? Bien, la verdad es que es un alimento más dentro de una alimentación variada. Lo que uno trata de ver está dentro del grupo de los lácteos, compuesto también
por la leche y el yogur, pero realmente el alimento que tiene este fermento, este alimento fermentado, es específicamente el yogur con estos agregados de probióticos. Por eso uno lo que trata de hacer es, dentro del grupo de los lácteos, ir rotando su incorporación para tener y sumar en la alimentación cotidiana alguna porción de yogur. ¿Y en relación a los huesos? Bueno, es un vehículo de calcio, que es uno de los principales, es el principal nutriente que se necesita para el fortalecimiento de los huesos, por lo tanto, es un alimento rico en calcio y a veces es la única puerta o el vehículo que tenemos en la infancia o en los adultos porque tiene mucha aceptación, eh, la proteína del yogur y el yogur en sí, en su composición, en su matriz, digamos, de sabor y de versatilidad, que hace que sea un alimento donde yo pueda incorporar el calcio que necesitamos a diario. Por lo tanto, me está sumando algo más. Hicimos un paneo en diferentes miradas sobre el yogur. ¿Hay algo que nos quedó como para poder comentarlo, como para poder extenderse sobre los temas analizados? No, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta este alimento como parte de la alimentación cotidiana, frecuente, variada, desde comienzos de la alimentación complementaria, eh, donde hace tiempo que la comunidad científica está descubriendo cada vez más beneficios de los diferentes microorganismos que vienen a poblar nuestro tubo digestivo y por lo tanto esto es una manera de mantener esos microorganismos los más saludables posibles y que ganen los beneficiosos por sobre aquellos que puedan generarnos alguna patología o alguna cierta alteración en nuestra salud a mediano o a largo plazo. Muy claro sobre este tema del yogur, los mitos y verdades que tienen y que debe darse a conocer. Y agradeciendo que nos haya acompañado en el día de hoy y la próxima oportunidad seguramente con otros temas tan interesantes como este. Licenciada Mariana Raspini, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Buenas Saludos tardes. para todos.